Dios te bendiga, es del evangelista Yolanda Salas, les saluda en el amor de Jesucristo y vengo delante de las cámaras en YouTube un mensaje que Dios quiere que le dé a su pueblo, a los que hablan tantas lenguas y se arrodillan frente de las cámaras de YouTube para que el mundo los vea y hablan una lengua que nadie te las puede entender, porque eso no son lenguas de acá abajo y son del cielo, y que Dios es un Dios que es educado y que mucha gente te van a conseguir en las redes sociales como loco, ¿verdad? Padre, delante de tu presencia estoy en estos mismos momentos. Esta es la sierva tuya que trae un mensaje al pueblo, porque tú me inquietaste a explicarle a ellos, como lo hacía el hermano Gigi habla, sobre las lenguas y qué significado tienen las lenguas, Padre Santo. Pasa un carbón encendido por mi lengua y nada malo salga de mi lengua que no sea algo que edifique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que en las redes sociales todo el mundo quiere salir trayéndole mensaje al pueblo. Vamos, tenemos un pueblo muy grande de millones de gente que dicen ser cristiana, ¿verdad? Pero no tenemos que asustarla con las lenguas, porque eso no asusta a nadie, y con que tú digas que Dios dijo y que traiga esta palabra al pueblo, no se va a arrepentir de su pecado, porque va a seguir continuamente haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Estamos hablando de las lenguas. Vemos que hay gente que no se dan de cuenta que al meterte en las redes sociales y arrodillarte frente y a empezar a hablar lengua y a empezar a decir lengua y a decir que Dios dijo y a hacer y un chorro de cosas que empiezas a hablar, tú crees que eso va a edificar. No, eso tira el ministerio del evangelio por el piso. ¿Por qué? Porque hay gente que no tienen el entendimiento y te pasan por un loco. Entonces los científicos han tratado de averiguar qué es lo que está pasando con la gente hoy día, que se van a las redes sociales, que hablan lengua. Entonces ya eso es un relajo. Y en todas las iglesias que tú vas, todo el mundo, hasta las impías, hasta las mujeres que están todas desvergonzadas, que no le sirven a Dios como Dios quiere, hablan lengua. Pastores que son homosexuales, hablan lengua. Gente que está en adulterio, hablan lengua. Y todo el mundo habla lengua, ¿verdad? Pero ninguna de las lenguas que habla edifica. Estas son cosas que yo te desenvuelvo. No hagas eso. No te salga. Si tú quieres un contacto con Dios y tú quieres hablar con Dios, enciérrate en tu alcoba. Y si tú tienes un contacto de hablar unas lenguas, háblalas con Dios, no con el pueblo. Porque el pueblo, Dios no te está mandando ahí a ser payaso. Si tú viste al hermano Gigi Ávila que bajo una campaña cayó en el poder de Dios, Dios lo usó, eso es algo diferente. Porque el hermano cayó bajo que él no ni en ninguna ocasión creía que iba a caer con el poder de Dios. Eso es cuando Dios te coge en un sitio que sucesivamente va a traer una palabra, pero eso es lo que Dios hace, porque si le mete el poder de Dios y el Espíritu de Dios se mete por dentro y le trae la palabra al pueblo. Pero muchos lo hacen porque sucesivamente se arrodillan y quieren que lo vean, porque si tú pones una cámara, tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú no eres zángana, tú quieres que todo el mundo te vea y tú vas a decir, no, está hablando el Señor. Yo no digo que no está hablando el Señor, pero Dios tiene algo contigo en la alcoba secreto que no es para contárselo a todo el mundo, porque puede hablarte una palabra a Dios y oír la voz de Dios en los oídos, y tú poder traer ese mensaje al pueblo, pero no tener que coger y servir de payasa. No tiene que verla. Vamos a hablar de las lenguas, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando las palabras y las profecías del Apocalipsis vienen, se cumplen. Tú no tienes que servir de payaso y hacer todas las profecías del Apocalipsis para que se cumplan, sino que como Dios lo firmó y lo escribió, ahí está todito, ¿de verdad? Entonces vemos que todo lo que está en la palabra de Dios se ha cumplido: terremoto, hambre, pestilencia, padre contra hijo, hijo contra padre, y sucesivamente todo. Y Dios no es mentiroso. Vemos que Daniel, Dios le daba revelaciones, ¿verdad que sí? Y le daba sueños, ¿verdad? Y interpretaba sueños, ¿verdad que sí? Y sucesivamente habían aguaciles que estaban velándolo para tirarlo en el pozo de los leones. Y lo hicieron, ¿no es verdad? Al tirarlo al pozo de los leones, ¿qué hicieron? Se estaban luciendo, ¿verdad?
como que, ay, logramos lo que queríamos, ¿verdad? Ya nos deshicimos de ese hombre, no lo queremos nosotros, porque ya ese hombre es un sinvergüenza, ¿verdad? Un chojo de sacatrampas que siempre están velando los siervos de Dios para hacerle cosas. Por eso yo te digo que cuando tú hables lengua, mira, ve lo que tú estás haciendo, porque nosotros tenemos que dar testimonio al mundo. No quiere decir que tú vayas dentro de las redes sociales y le hablas a un mundo que no te entiende. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Vamos a hablar un poquito de eso. Vemos que si nos entramos dentro de la palabra de Dios, el hablar en lengua. Vamos a leer, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 14, en el nombre del Padre y Espíritu Santo, amén. Es seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla con los hombres, sino con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Hablar con Dios es algo que tú no ves. Hablar con Dios es un espíritu, ¿verdad? Algo que tú estás hablando con Dios, pero tú no lo estás viendo. Porque tú no ves ningún judío dentro de las redes sociales hablando lengua a los judíos para que entiendan. Porque ellos sucesivamente hablando dentro de las redes sociales, que sí, dentro de YouTube, los judíos lo van a entender. Pero el problema no es ese. El problema es que él está hablando a gente que están en el mundo y van a decir, se volvió loco ese judío, ¿qué es lo que le está pasando, verdad? Así hacemos muchas veces. Aquí lo mismo lo dice. Vamos a la palabra. Pues nadie entiende aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación, ¿verdad? A los hombres por consolación. Pero ellos no te están teniendo. Pero estamos interpretando, mira, hablo lengua y después sucesivamente lo interpreto. No, así es que no brega, vela ahora. El que habla en lengua extraña, así mismo edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Al que quisiera por todos vosotros hablase en lengua, pero más profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Y no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿verdad? Yo sé que tú estás interpretándola, pero estás entre medio de tanta gente que te están pasando por loco o por loca, ¿verdad? Y tenemos que saber lo que estamos haciendo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ahora vamos nosotros a hablar, a explicar esto, vamos. ¿Qué os aprovechará si no hablaré en revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué es doctrina? Doctrina es que tú tienes que ser recto, que no puedes ser como un loco y meterte en las redes sociales y rodillarte y empezar a hablar la que saca más. Y el Señor está diciendo en estos mismos momentos que este mundo va a ser destruido. Arrepiéntete, porque en estos momentos, si tú no te arrepientes, te vas a perder en perdición. Mira, el Señor está diciendo en estos momentos, y ahí la gente dice, ¿qué es lo que está hablando esa mujer? ¿Está loca o está loco, verdad? Porque eso es lo que consigue el hombre cuando te ve hablando esas clases de lengua, ¿verdad? Ciertamente las cosas inamanda que producen sonidos como la flauta, la cítara, y si no diese distinción de voces, ¿cómo saldrá lo que toca con la flauta o con cítara? Quiere decir que si lo que tú estás tocando tú no lo entiendes, ¿qué diablo es lo que tú estás haciendo tocando? La gente dice, ¿y qué esa tipa toca? Yo no sé lo que ella está tocando, porque no sé qué clase de música será, ¿verdad? Y si la trompeta diese sonido incienso, ¿y qué? Preparará para la batalla. Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decéis? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Sabemos que hay chinos, hay japoneses, hay puertorriqueños, hay de todas razas, ¿verdad que sí? Hay brasileños y muchas clases de lengua en inglés y todo eso, ¿verdad? Americano y todo. Y nadie se entiende porque muchos no entienden esos idiomas, tú no sabes que es verdad. Solamente que el hispano es hispano entiende al otro que es hispano, ¿no es verdad? Entonces estas lenguas, si tú las hablas y nadie las entiende, es como si tú estuvieras hablando como el papagayo. Hay gente que no entiende lo que están haciendo y las hacen en las redes sociales, se ha vuelto a las redes sociales de payaso. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como el extranjero para que habla y será como el extranjero para mí, ¿verdad? Así también vosotros pues anheláis dones del espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual que habla en lengua extraña pida oración poder interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida y mi espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto, ¿de qué me vale?
Si yo me pongo ahí a hablar, taca, taca, raca, más alto, más alto, disparate. ¿Ah? Y no sé lo que estoy hablando yo, porque hay gente que por nada, si suena el timbre del teléfono, racata, racata. Y si suena el timbre en la puerta, racata, racata. Y si suena un carro, racata, y si se mete dentro de la tienda, racata, y si coge un alquiler, racata, y si me coge el caldero, racata, racata. Y todo eso es lengua, y ellos creen que todo eso es lengua. Y tanto de racata, y si se está bañando, y si se mete por la iglesia, y si te levanta, y el Salmo 150, ¿no saben de lo que están hablando? ¿Por qué? Porque están hablando de la pura carne y no es espiritual. Porque cuando tú hablas en lengua, habla con Dios. Y si tú no sabes lo que tú estás hablando, cállate y siéntate. Así que dice la palabra de Dios. Porque bendecéis sobre el espíritu el que ocupáis su lugar oyente, como dirá. Amén. Acción de gracias, pues, sabe lo que ha dicho. Porque tú, a la verdad, bien de gracias, pero otro no he edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros 10,000 palabras que con lenguas desconocidas que nadie me entiende ni sabe qué diablo yo estoy hablando. Yo prefiero hablar lo que dice la palabra, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que la gente me entienda. Que hablar, que dice aquí, dice que con mi entendimiento, que para enseñar también a otros que 10,000 palabras, como loca, disparate ahí, lenguas desconocidas que nadie me entiende. Y me va a decir a mí, ¿qué? Esa tipa está loca. Porque todo el mundo habla lengua. Tú te trepas a los altares, las mujeres en minifalda hablan lengua. Las pastoras todas como demonios vestidas hablan lengua. Los pastores todos feminando. Y todo el mundo habla lengua hoy día. ¿Por qué? Porque no saben lo que están hablando. Porque el hablar lengua es una comunicación con Dios. Y si tú no tienes esa comunicación con Dios, son santas las lenguas. Sucesivamente hoy día lo que es un relajo dentro de YouTube, desde que hay estas websites, todo el mundo habla lengua, pero en la carne. No en el espíritu. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué decir? Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no por creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Nadie te está mandando te meterte en el internet a hablarle lengua a la gente. Métete dentro de la alcoba, y si vas a hablar lengua, estás en la iglesia, es para edificar la iglesia, no al mundo entero, porque eso Dios no te está mandando. Y hay un chojo de locos que se meten en el internet a hablar lengua, que la gente los pasan por locos. Otros no tienen el entendimiento, por eso yo te busco la palabra, que es la que te abre la cabeza, el entendimiento, porque la palabra es Dios mismo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero a la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lengua, entra indocto, incrédulo, no dirán que están locos. ¿Verdad? Si los ven a todos, raca, mata, guapo, saca, no me ha gastado, raca, y entra muy impío. Diablo, ¿qué le pasa a esa gente? Están locos, se volvieron locos. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hablan? ¿Con quién hablan? Porque todo el mundo está raca, todo, y un chorro loco, ¿verdad? Porque no se entiende nada de lo que están hablando. Pero si todos profetizan y entran en algún incrédulo, indocto, pero todo es convencido, pero todo es juzgado, lo oculto del corazón se hace manifiesto y postrarse sobre